Hola amigas y amigos de UNFTV, aquí estamos nuevamente en nuestro programa En Jaque para conversar temas relevantes y de actualidad que afectan a toda nuestra sociedad. Estamos listos para desplegarnos en este tablero imaginario de ajedrez para colocar en jaque algún tema relevante que vivimos en nuestro país. Quiero aprovechar esta oportunidad a las cámaras para agradecerles los numerosos saludos que nos han hecho llegar a raíz de los dos programas anteriores y esperamos que este sea del mismo interés que logramos captar en los programas anteriores. Esta vez vamos a hablar de la justicia humanitaria, aquella que se dice perteneciente a una sociedad que es inclusiva, una sociedad que sabe perdonar, una sociedad compasiva con todos los presos y toda la gente que está sometida a la justicia. Para este tema del día de hoy contamos con grandes invitados a los cuales desde ya les aprovecho a la bienvenida. Está con nosotros don Giorgio Agostini. Muchas gracias. Él es doctor en sociología, máster en sociología, autor de múltiples publicaciones que están especializadas sobre este tema y además es docente universitario. Bienvenido, don Giorgio. Muchas gracias por la invitación. Agradezco sobre todo a ustedes que están dispuestos a escucharnos, digamos. También nos acompaña Solange Robert de la Maotier. Ella es directora de la ONG Hijos y Nietos Prisioneros del Pasado y también nos va a dar a conocer su experiencia. Bienvenida, Solange. Muchas gracias, Roberto. Encantada de estar aquí con ustedes. Y finalmente también está con nosotros Lucía Chávez. Ella es pastora del Ministerio Cristiano Río Santo. Es enfermera universitaria y tiene una vasta experiencia como agente pastoral en distintos centros penitenciarios del país. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias por la invitación y esperamos que sea una tarde agradable de conversación. Vamos a entrar de inmediato entonces al área chica, ¿les parece? Encantada. Solange, según las últimas cifras que maneja Gendarmería, los enfermos terminales y crónicos en el país llegan a los 3.634 personas. El tramo etario más preocupante es aquel que sobrepasa los 75 años, que son 110. ¿Cuál crees tú que es la situación real que existe en las prisiones del país, de acuerdo a la experiencia que tú tienes en la organización que tú perteneces? Bueno, de acuerdo a la información que nosotros hemos obtenido este año a través de Transparencia, Gendarmería nos informó que al 18 de febrero del 2018 había 4.464 enfermos crónicos y enfermos terminales. Ahí tendríamos que hacer una diferencia importante porque Gendarmería no clasifica a la gente en lo que es enfermo crónico, enfermo terminal o discapacitado. Ellos, si bien no pueden tener tal vez un diagnóstico, alguna ficha médica, no tienen certificaciones. Y eso es algo muy importante a nivel país, que es realmente preocupante. Gracias. Don Giorgio, ¿qué opinión tiene usted respecto a la mirada que tiene la sociedad respecto a la gente que está privada de libertad en general? Muchos de ellos enfermos, sí, que no están conscientes del espacio que ocupan, enfermos de Alzheimer. ¿Somos una sociedad compasiva? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas a considerar. Por de pronto, hay una parte de la sociedad, afortunadamente, que tenemos una visión más humanitaria, más precisamente de acoger a esta persona que en algún minuto han caído en desgracia. En segundo término, usted mencionaba el término justicia. Yo creo que el término justicia es uno, pero otra cosa son los que administran la justicia. Yo creo que hay una tremenda diferencia en eso, sobre todo en nuestro país, de los cuales yo soy perito judicial, además. Me ha tocado ver de repente en las cárceles que yo me pregunto qué hace esta persona aquí, ¿no? Por ejemplo, la persona con Alzheimer. Y ahí quiero mencionar algo, y me lo traje el profesor, el artículo, ¿cierto? Que le voy a explicar de qué se trata. La ley 20.584 sobre derechos y deberes que promulgaron, ¿no es cierto?, hace años atrás, que significa de alguna manera que los enfermos
también los que están en la cárcel, también tienen derechos y también tienen deberes. Y en lo personal participo en una comisión de salud, que son derechos y deberes de los que están, digamos, discapacitados mentales. Y dentro de eso, por lo tanto, cabe aquí la ley de que las personas con Alzheimer o con alguna demencia, perdónenme la opinión, pero no tienen nada que hacer en la cárcel. Están de más, porque además no reciben el tratamiento y deberían recibirlo. En segundo término, es una carga más para el Estado que no se justifica. Son 700, 800 mil pesos mensuales que nos sirven para realmente lo que significa la rehabilitación. Y en tercer término, van a estar mucho mejor eventualmente en sus casas, en sus hogares. Van a ser mejor atendidos. Y ya en este minuto decirle que se tiene culpable, no están ni ahí, como decimos hoy día estos no entienden nada. Cuando uno le pregunta qué día es, pueden decir cualquier cosa. ¿Quién está gobernando? Le pueden decir, parece que Ibáñez, o sea, pueden decir cualquier cosa. Y además hay así una cosa que en lo personal lo he manifestado muchas veces. Existe lo que se llama hoy en día una cosa que se llama los tratamientos paliativos, que esto lo ha inventado en Chile el padre Baldo Sante. ¿A qué consistió? En darle justamente una atención, inclusive humanitaria, religiosa, para personas que están terminales y que lo hagan en su casa. Porque eso ha significado también un beneficio muy grande, donde han aparecido, por ejemplo, familiares que hacía 20, 30 años que no se veían, y había entonces una posibilidad de reconciliarse. Y eso ha sido tremendamente sanador, no solamente para eso, para ellos, sino también para todos nosotros que participamos ahí. Es increíble cómo se mueven emociones sanas, y eso me parece importante, y gracias a Dios hoy día, ¿cierto?, el gobierno está tomando en cuenta lo que se llama los tratamientos paliativos. Pero hoy día, estos que están ahí en la cárcel, pongan los tratamientos paliativos en sus respectivas casas. Y estoy de acuerdo que dentro de los pacientes crónicos, ¿cierto?, los terminales, no tiene ningún sentido. De hecho, la clínica familia partió con los idosos, pero hoy día tiene de cáncer, tiene POC, tiene otra enfermedad también que son terminales. Entonces, esa es mi opinión personal, basada con mucho estudio que yo mismo he realizado. Eso lo quiero dar como a conocer a ustedes. Gracias, don Giorgio. Lucía, de acuerdo a la experiencia que tiene con los enfermos terminales y crónicos que se encuentran en este momento cumpliendo pena aflictiva, sabemos que hay un alto nivel de hacinamiento en las cárceles, sabemos también que hay centros médicos deficitarios en ellos. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es la realidad real, que usted que conoce más la realidad interna, digamos? ¿Cuál es la realidad respecto a la atención que reciben los enfermos y enfermos terminales que se encuentran privados de libertad? Bueno, la experiencia que nosotros hemos tenido y en la cual puedo comentar es relacionada, somos agentes pastorales y ministramos la palabra de Dios en los recintos carcelarios donde hay libertad de culto, donde trabajan capellanías nacionales evangélicas católicas, y nosotros trabajamos bajo la dirección y la jurisprudencia de la Capellanía Nacional Evangélica, donde asistimos al preso de cualquier religión con libertad, solamente llevamos la palabra de Dios. Como enfermera y como profesional del área de la salud y como agente pastoral, como ministradora de la palabra de Dios, mi experiencia es que hay un hacinamiento tremendo en las cárceles. En este momento las cárceles están sobrepobladas, no hay condiciones adecuadas justamente por la alta demanda de ingreso de imputados a las cárceles. Incluso muchas cárceles han tenido que pasar ya de condenados a imputados porque la entrada de la puerta giratoria es tremendamente grande. Entonces, en este caso, si nosotros nos focalizamos en el tema de enfermos terminales, enfermos crónicos que tienen patologías que pueden ser contagiosas, patologías que requieren tratamientos en forma permanente, personas que están con discapacidades mentales, personas que están con discapacidades físicas, la vida de ellos interiormente es mucho más difícil, justamente por el hacinamiento, por el tipo de población que ingresa, por las condiciones inhóspitas que tiene una cárcel. Entonces la sobrepoblación, el acceso a la alimentación, ellos se ven mucho más disminuidos su capacidad de acceso, y tal como comentaba acá el profesor, que es importante hacer una evaluación, un catastro de aquellas personas que realmente están en condiciones de término, donde su conciencia, su estado mental está alterado. Obviamente que poder hacer un análisis, un estudio y poder reevaluar y poder redirigir a estas personas o a casas o a hogares, de modo que también pueda ir evacuando esa población y se pueda ir dando más ingresos
a la alta demanda que está haciendo en este momento de ingreso de diputados. Pareciera que no se ve una voluntad respecto a eso en este momento. Lo que sucede es que en este momento nosotros tenemos un problema nacional, que es un problema crítico, que es la delincuencia. La delincuencia, si nosotros miramos las estadísticas, las encuestas que hacen los organismos que se dedican a hacer encuestas y opinan, las personas a las cuales se les consulta, ¿cuáles cree usted que serían los problemas prioritarios del país? La gente piensa en su AFP, en su salud, y uno de los primeros problemas que la gente enuncia es la delincuencia. Y la delincuencia no solamente la podemos atacar desde el punto de vista de la cárcel, abordar, no atacar. Abordar desde el punto de vista carcelario, sino que esto nace del hogar, esto nace de la familia, esto nace del núcleo familiar. ¿Qué formación le estoy dando a mis hijos? ¿Qué valores le estoy enseñando? ¿Qué prácticas de amor estoy practicando? ¿Qué prácticas de misericordia? Para después ver que esa planta que estoy formando y criando, cómo va a nacer en el país y qué punto y qué acción va a tener en nuestro país. Entonces tenemos altos niveles delictuales y desde mi experiencia, nosotros trabajamos con mi esposo muchos años con la Capellanía Nacional Evangélica que dirige el capellán Luis Musier, trabajamos en la penitenciaría con la capellana Martita Erices y tenemos alto contacto con los internos donde a veces uno se pregunta ¿qué hace este joven aquí en la cárcel? Niños que tienen inteligencia, que tienen capacidades, entonces el tema hay que bajarlo mucho más allá de la puerta giratoria, hay que bajarlo al hogar, de qué forma podemos intervenir en las poblaciones, de qué forma podemos dar gimnasio, de qué forma podemos hacer piscinas, de qué forma podemos hacer de gimnasio de básquetbol, de voleibol, poder llevar a los niños, a los jóvenes a desarrollar deporte, a desarrollar otras habilidades que no sea la habilidad delictiva que está inserta en los lugares donde ellos viven, en los micromundos donde se vive y donde se germina la delincuencia, porque toda delincuencia tiene un origen. Esto tiene un origen y hay que ir al origen del problema para poder erradicar esa raíz y poderla sacar. Un lado es el problema carcelario, pero otro lado es el problema que tenemos en la sociedad y es un problema crítico. El problema delictual hoy día en Chile es crítico. Por un lado pueden actuar las Fuerzas Armadas, Carabineros, Fuerzas de Orden, pero hay otra área que es el área emotiva, el área emocional, el área familiar, donde se inserta esa persona y donde se le van originando los trastornos y los desloques mentales para poder después tomar estos caminos erráticos que los llevan a la cárcel. Ahí estamos fallando como Estado y como sociedad. Exactamente. Don Giorgio, y bueno, por supuesto, todo preso tiene un entorno, tiene una familia. ¿Cómo afecta a un joven que tiene un familiar preso, a sus padres privados de libertad o a un abuelo en situación de enfermedad terminal? ¿Cómo le afecta eso? Que quiero recalcar. Tú eres hija de un preso militar que ya lleva largo tiempo en Punta Peuco junto a otros ancianos que están allá detenidos. ¿Cuán duro ha sido para ustedes convivir a diario con esta realidad? ¿Cómo lo viven ustedes como familia y dentro del mundo militar en retiro? Bueno, lo vivimos con mucho dolor diariamente y yo creo que como cualquier familiar que tiene a alguien privado de libertad, porque todas las familias militares, civiles, yo creo que es un apellido que está de más. Tenemos que ver al ser humano que está tras las rejas sufriendo, sea cual fuera el motivo por el cual, ¿no es cierto?, fue privado de libertad y cuyo objetivo de esta privación de libertad es su reinserción en la sociedad, tal como lo mencionó Giorgio. Y vemos que, bueno, en nuestro caso, para la gente que está en Colina 1 y en Punta Peuco, no hay ningún programa de intervención o de reinserción. Y eso es lo más terrible porque vemos cómo se deterioran día a día, no solamente nuestros padres, sino nuestras madres, nuestros hermanos, y cómo vamos muriendo día a día con ellos. Entiendo que acaban de fallecer 2 presos en Punta Peuco y solo este año ya han fallecido 15. A ver, el año pasado
murieron 9 en Punta Peuco y 2 en Colina. Este año, antenoche, fallecieron 2. Don Orlando Manso, 83 años, y el señor Raúl Zapata, ambos enfermos terminales. Y volviendo a lo que es la enfermedad terminal y al cuidado paliativo que hablaba el doctor, qué importante, no solamente es el tema del diagnóstico y no solamente el tema de poder darle un tratamiento, porque estos enfermos ya no tienen tratamiento. Lo que nosotros necesitamos justamente como familia y como sociedad es poder ayudarlos a pasar a la muerte, que puedan tener paz, que se puedan comunicar con su familia. Eso es lo que ellos más necesitan, poder tener tiempo con su familia, poder saldar esas deudas, esas cosas que no se conversaron, que quedaron pendientes, poder lograr la paz espiritual. Y yo creo que en eso usted, hermana, tiene mucho que aportar, porque cómo no se logra la paz espiritual de un día para otro. Cuando nuestros enfermos terminales pasan de un penal cualquiera, hermana, doctor, al hospital penitenciario, donde hay tan pocas camas, ¿no es verdad? Están solos. La visita es aún más restringida que en el penal donde estaban. Entonces tienen aún menor posibilidad de ser atendido, acompañado o cuidado por la familia. Entonces, en vez de mejorar esta situación, en vez de poder buscar esta paz, esta comunicación, esta muerte digna, lo empeoramos. Y creo que no estamos pidiendo nada del otro mundo, no estamos pidiendo ningún beneficio extraordinario, salvo que nuestros familiares puedan tener un poco de dignidad, un poco de tiempo con su familia. No, ellos no van a salir arrancando. Pedimos simplemente poder darles el cuidado que requieren y que Gendarmería, por sus pocos recursos, no pueden ofrecer. Que se les dé en la casa, o en el hospital, o en la clínica de la familia, como lo acaba de mencionar Giorgio, que es un lugar adecuado, ¿no es cierto?, donde se les va a poder cuidar, alimentar y ojalá dar esa paz que necesitan para poder pasar de la vida a la muerte, porque esa es nuestra realidad. ¿Cuál es el promedio de edad de la gente que está recluida, por ejemplo, en Punta Peuco? 75 años, pero lamentablemente la reclusión, y yo creo que tú lo ves a diario, hace que no solamente las personas mayores, sino que la falta de sol, la falta de comunicación con su familia va empeorando drásticamente el estado de salud, tanto físico como mental de las personas que están privadas de libertad. Lucía, pero ahí no se cumple en absoluto esta ley, que dice justamente derechos y deberes de los enfermos. Por lo tanto, ahí no se está cumpliendo eso. Y aquí entonces el gobierno tiene una responsabilidad muy grande porque ahí son muy mal atendidos. No sé, inclusive no solamente yo lo digo, otro también lo mencionó públicamente, ¿eh? Con la diferencia que yo como perito me he tenido que intervenir muchas veces dentro de la casa y verlo eso. Y realmente uno se da cuenta que hay una muy mala atención porque no tienen los recursos, todo lo que uno quiera. Pero en este minuto, digo, si estas personas son terminales o tan crónicos, no tienen nada que hacer en la casa. Y tal, ¿no es cierto?, como tú dices, tampoco hay un programa eventualmente de rehabilitación o reinserción, porque se dice en las palabras, vamos a rehabilitar, vamos a reinsertar, pero muchas de estas cosas no son ciertas, o sea, son bla bla, son puras palabras. Y en otros términos aquí, lo que decía el padre Santi, es permitir que tenga una buena muerte. Pero ¿qué tenemos aquí? Una minoría, y yo lo entiendo, pero no lo justifico, que la única cosa cuando yo hablo con ellos, que son eventualmente personas que han sufrido pérdida por algunas de estas situaciones, ¿cierto?, lamentables, entonces, no, que sufran, o sea, hay como una odiosidad no resuelta. Venganza, un espíritu de se venganza. llama venganza. Lo que no sabe esa persona
que la venganza le hace daño a sí mismo también, y lo digo como psicólogo clínico. No se dan cuenta que están rumiando cosas, y eso inclusive lo hace somatizar. Parcialmente van a aparecer con otras enfermedades, a que desde un simple dolor de cabeza, dolor de guata, hasta con cáncer, por esta cosa vengativa que tiene dentro de sí, porque no han permitido perdonar. El perdón, ¿no es cierto?, una cosa muy necesaria para todos, para todos. Nosotros no podemos mantener este odio, esta venganza indefinidamente. Entonces digo, a todas las personas que están en eso, se están haciendo daño ustedes. No se dan cuenta, pero están haciendo, y no solamente están haciendo daño, ustedes también están haciendo otra cosa peor todavía. Y es que ustedes en ese minuto están transmitiendo a vuestros hijos, nietos y familia esta odiosidad. Y eso es un daño, una lacra para la sociedad, cuando queremos que tener justamente una sociedad humanitaria como se está planteando en este programa. Entonces usted tiene una tremenda responsabilidad que pasa justamente a las generaciones que no saben lo que pasó, no tienen idea, pero repiten, ¿no es cierto?, lo que lo dicen en la casa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso si queremos tener una sociedad cada vez más sana. Lucía, desde tu experiencia, ¿cuál sería tu opinión? ¿Es justificable moralmente tener internos con enfermedades terminales en situación mental deteriorada? ¿Hay mucho, es muy frecuente esta realidad? Bueno, mi primera conclusión de esto sería que Chile está enfermo emocionalmente. Chile no ha sanado y no hay perdón. Aquí hay dos bandos divididos en Chile. Unos que fueron, otros que no fueron, que se odian, y eso está permanentemente en acción, lo que ha generado grandes conflictos, lo que está originando grandes problemas en esta nación, y va a seguirlo originando porque tiene que venir una sanidad. Para eso tiene que venir el perdón, es lo único que sana. Por eso es tan importante predicar la palabra, porque en la palabra el perdón libera. El perdón libera a la persona, y si tenemos un enfermo terminal, tenemos personas crónicas que no tienen su capacidad autovalente al 100%, que están con su capacidad deterioraria cognitiva y física, que están en este momento en un recinto penal donde las condiciones físicas son inhóspitas, donde hay frío, donde no hay sol, donde no hay una alimentación adecuada que requiera un paciente con una dieta específica, porque aquí la alimentación, en la Almería prepara el alimento para todos los internos, pero en este caso, pacientes que son terminales, yo pienso que habría que hacer una evaluación, una proposición de evaluación, porque en el Ministerio de Salud existe el protocolo de muerte digna. Como enfermera, eso lo practicábamos a diario, un paciente tiene derecho a tener una muerte digna. ¿Qué significa? Cuando como enfermera tengo un paciente en muerte digna en un hospital público, ese paciente tiene acceso a que su familia lo acompañe las 24 horas del día. Se hace un protocolo, se aparta el paciente, se deja en un lugar específico para que el paciente, hasta la hora que ya salga su espíritu, pueda estar completamente acompañado de sus familiares. Eso se hace en un hospital público y eso es un protocolo del Ministerio de Salud. Entonces, ese sería el aporte. Yo pienso que eso es para todo tipo de pacientes que tengan acceso a muerte digna, sea hospital clínico, sea hospital penitenciario, sea hospital público, sea hospital privado, porque es un derecho de persona. Gracias, Lucía. De ser humano. Solange, se habla de indultos presidenciales. En tu conocimiento, ¿se ha solicitado indultos presidenciales para enfermos terminales? Este gobierno, o el anterior, hablamos de este ahora, ¿fueron acogidos o han sido rechazados? ¿En qué estado han estado? Porque estamos hablando de razones humanitarias cuando se ha solicitado. ¿Tienes conocimiento de ello? Sí, Roberto, y es muy triste en realidad, porque vemos lo que acaba de mencionar Lucía y lo que acaba de mencionar Giorgio, y aquí no estamos hablando de un tema de humanidad, estamos hablando de un tema político, de un tema de egoísmo, de lo que fue, de lo que no fue, del antes, del después. Todos los enfermos terminales prácticamente han pedido indulto y se les ha negado, por diferentes motivos. A mí me gustaría saber, usted como perito, Giorgio, tal vez me puede orientar, porque nuestros enfermos o la gente que ha pedido indulto ha sido evaluada por el servicio médico legal, que dice que no tiene problema en continuar su condena,
Y después de eso, a la semana o a las 2 semanas, este enfermo que supuestamente está bien, muere, fallece. Y por otro lado, tengo muchas respuestas de indulto, y se las puedo mostrar incluso, donde la respuesta es no, porque no está arrepentido. O sea, perdón, la ley del indulto particular en ninguna parte dice que la persona tiene que estar arrepentida para obtener el indulto. ¿Cómo puede estar arrepentido un enfermo que se está muriendo, que no sabe dónde está, que tiene demencia senil, que tiene Alzheimer? O sea, ¿quién puede evaluar eso? Incluso algunos El fuero reclamando interno. inocencia. Por otro digamos, lado, por su condición. el trámite del indulto se demora meses, casi un año, en darte una respuesta. ¿Tú crees que un enfermo terminal al que le quedan semanas de vida puede esperar una evaluación por parte del ministro de Justicia o por parte del señor presidente meses, 8 meses, 6 meses? O tengo respuestas que nunca no han llegado. Y tengo los casos de 2 personas que justamente que están en Colina 1 en este minuto, don Armando Cofré y el señor don Denóstedes, que están muy mal. Y don Orlando Manso, que también él no hizo un trámite a través de un abogado particular. Gendarmería tiene un protocolo que ellos, al ver el nivel, ¿no es cierto?, evalúan la enfermedad, ellos piden a través del Ministerio de Justicia como institución dependiente el indulto del privado de libertad dependiendo de la enfermedad. Y nada, la respuesta es nula. Aquí no hay ninguna voluntad política y es terrible porque incluso el gobierno presentó un proyecto de ley hace muy poco y está en discusión, ¿no es verdad? ¿Y a quién llaman a discutir o a quién llaman a hablar sobre este proyecto? Tal como lo menciona Lucía, no se ha presentado el Ministerio de Salud, no se ha presentado la CONPIN, no se ha presentado Senadis, los órganos, ¿no es verdad?, que debieran hablar sobre la humanidad, sobre el enfermo, que tienen algo que aportar, protocolos, convenciones que nuestro país ha firmado, no han sido llamados a discutir. ¿Quiénes han ido a discutir? Organizaciones políticas. Y está bien, yo entiendo a las personas que perdieron a sus seres queridos, o gente que todavía los está buscando y que buscan justicia. Hay cosas que yo también entiendo que son imperdonables y tal vez yo misma pueda no poder perdonar, porque hay que ser muy grande para perdonar y hay que estar muy cercano a Dios. Pero creo que el perdón también lo podemos separar de la voluntad. Y yo creo que para sanar nuestro país, para sanar nuestra sociedad, tenemos que tener voluntad. Y para eso es que tenemos que unirnos y tenemos que tener una tarea de todos. Esto es tarea de todos, no solamente de un sector, de un lado o de otro, o de una religión o de otra. Ahí hay un pequeño detalle que lo hice presente y voy a insistir en eso. Yo soy experto en problemas de pareja, ¿no? Matrimonio y pareja. Y muchas veces la persona, ¿cierto?, es maltratada. Y en algunos casos dice, bueno, ¿qué tiene que ver tú en eso? La mayoría de las veces no mucho, pero otras veces son personas que pinchan al otro para que reaccione. Una pareja en este minuto que la pinche, qué sé yo, el marido le la pincha permanentemente. Entonces cuando ella reacciona mal porque acumuló. Y entonces dice, no, tú eres la agresiva, no, tú eres la violenta. No, ella es reaccionaria frente a la situación de pinchazo. Entonces si yo lo aplico, obviamente no con todas las cosas, pero como sociólogo me permito hacer la licencia, aquí ¿qué pasó en nuestro Chile? Alguien pinchó, vale decir, se tuvo maltrato, hubo carencia, hubo cosas parecidas a lo que hoy día vemos en Venezuela. Por lo tanto, tal vez una hiperreacción, conforme, pero hay una cierta responsabilidad que tiene que asumir este grupo. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos, el grupo,
¿no es cierto?, en este caso políticos, para que hayan reaccionado de esa manera en contra nuestra? Esa pregunta no se la hace nadie, a mí me llama la atención, porque si hay una reacción, insisto, desadecuada, ¿no es cierto?, muchas cosas no corresponden, se han cometido muchas, ¿no es cierto?, cosas lamentablemente muy dolorosas, tal como tú señalas, pero al mismo tiempo uno tiene que, no sé, que también tiene una cierta responsabilidad. Entonces ahí eso es lo que yo digo, por lo que tú señalas, hay problemas políticos. Por supuesto que sí. Entonces hay una modificación, una insistencia en lo político, ver todas las cosas tal como está, pero al mismo tiempo yo veo contradicciones, que de repente hay ciertos asesinos, y cierto que fueron justamente, digamos así, que hicieron mucho daño, mataron gente, cosa curiosa, se le da el indulto con situaciones mucho menos peligrosas de lo que pasó en este caso con los que están ahí. Es una reflexión. Una consulta de su experiencia, ¿cuáles son las principales afecciones psicológicas que manifiesta un adulto mayor cuando está con estas enfermedades, especialmente sí, desde la realidad cuadros, que básicamente hay cuadros crónicos, por ejemplo, diabetes. Si le das la misma comida a todos, ese crónico va a tener, ¿no es cierto?, de alguna manera se va a descompensar y va a morir. Entonces, tal como lo dice aquí, ¿cierto?, hay varios que se mueren y a mí me ha dolido mucho porque justamente personas que han pedido el indulto y entre medio se han muerto, o sea, no ha pasado nada de nada. Entonces dice, pero por favor, y era obvio. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien diga, no, puede continuar preso cuando uno, perdóneme, yo soy profesional de la salud, sabe de antemano, ya tiene poco tiempo para vivir? ¿Cómo puedo decir que esta persona continúe preso? ¿Para qué además? ¿Con qué objeto? ¿Qué fin? Después de los 70, 75, 80 años, la persona se pregunta, ¿qué hace ahí? Realmente es lamentable. Aunque haya hecho la barbaridad más grande, uno le tiene una cierta compasión, una cierta pena normal. Y aquí se estaría dando una cosa de normalidad. Después están los cuadros psicóticos, los locos. Este cuadro psicótico, que hay lo que se llama folia D, ¿no es cierto?, folia de influencia. No voy a entrar en detalle con usted, desde cierto punto de vista técnico, no tiene sentido. Y entonces eso también se empieza a potenciar uno con otro, y resulta que un loco puede también potenciar a todo el resto del grupo, por lo tanto no tiene nada que hacer, además que no recibe tratamiento antipsicótico con psicoterapia, nada. Entonces esa persona, al contrario, den un espacio más, ¿cierto?, al hacinamiento, sacándolo afuera. Saquemos, alguien dijo aquí 4.000 personas, saquemos 4.000 personas y se aligera un poco lo que está pasando dentro de las cárceles. Me parece una cosa casi como el sentido común, pero sin embargo, desgraciadamente, hay dos cosas. Una, ¿no es cierto?, de que aquí se habla mucho pero se hace poco. En segundo término, hay un laissez-faire, dejar hacer un poco las cosas. Y tercero, es una tremenda influencia política, vengativa, hay que decirlo, que no quiere que estas cosas puedan tener esa salida. Y tenemos que asumirlo y que las autoridades, ¿no es cierto?, empiecen un poco más, como señalaron en este programa, humanitariamente, por favor. Si somos seres humanos, somos animales, aun cuando haya actuado como animal, no importa, pero estamos en otra etapa ahora, ha pasado el tiempo, no podemos compararnos con lo que pasó hace 40, 50 años atrás o del siglo pasado. Entonces no, tenemos que ayornarnos día a día con la realidad nuestra, y ustedes están haciendo una labor espectacular, pero es insuficiente, pues esa persona sale y ¿qué? ¿No? Entonces tenemos justamente que reiterar lo que dijimos. Me lamento mucho por ti, porque a mí me ha tocado atender justamente familiares de presos políticos injustos. Y voy a decir un ejemplo concreto sin dar nombre. Me tocó a mí una persona, ¿cierto?, que en un momento determinado lo acusaron, de que en el fondo fue un artífice eventualmente de que una persona realmente fuera maltratada. Resulta que esta persona viajó a Italia y ahí lo metieron preso por una orden de aquí. O sea, nada de extradición, preso, estuvo 3 años preso. A la vuelta, cuando volvió, lo carearon con la persona que lo estaba mandando y dijo, no, pero este señor no lo conozco. ¿Cómo? No, a mí me dijeron que era así. Entonces uno dice, por Dios, la injusticia. Esto y todo, y le digo, ¿sabes qué más tú tienes que querellarte contra el Estado? Porque esto es el colmo. Pasó 3 años detenido en un país que no es de él, para que después le reconozca que estaban equivocados. Y así. Por eso que yo creo en la justicia, pero no realmente en los jueces. Sí. Que Dios me perdone, pero es así. Se está quizá usando la justicia para hacer venganza en algunos casos. Para venganza personal, inclusive los mismos jueces. A mí me llamó la atención que un juez dijo, y lo tengo ahí en la revista en el Mercurio, bueno, dijo, en realidad uno también influye su ideología política. Pero ¿cómo un juez puede decir eso? Menos mal que lo dijo, pues entonces sabemos que va a ser tendencioso.
Pero, por favor, ¿cierto? Se habla de la imparcialidad, se habla, ¿cierto?, de la ética, ya que cuando un juez dice eso, dice, pero por favor, y lo dice públicamente más encima, ¿cierto?, que él de alguna vez le influye a su ideología política. Entonces, por supuesto, su sentencia va a estar cargada de todas maneras, sí o sí. Y tengo varios ejemplos que no quiero mencionar en este minuto, pero tengo varios ejemplos para graficar lo que estoy diciendo. Lucía, hay un proyecto de ley en trámite en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ¿no es cierto?, que habla de que a petición de las partes y con informes médicos favorables se podría reemplazar la reclusión total por una reclusión domiciliaria. Claro. ¿Cuál es su opinión respecto? ¿Es un camino humanitario? ¿Lo es factible? Es decir, factible puede ser. El tema es que las decisiones en este país se toman en el Congreso. Entonces, en el Congreso, bueno, los senadores, los diputados votan en bloque. Entonces, los acuerdos se toman en bloque y muchas veces hay decisiones en las cuales las personas que hemos hecho la elección por ellos no estamos de acuerdo. Nosotros elegimos representantes, por eso es importante que las personas cuando voten sepan por quién votan, porque el voto es algo que es realmente determinante en una conducción de un país. Y con respecto a una cosa que yo me permito hacer, digamos así, un énfasis, porque yo he hablado de repente, ¿cierto?, con algunos políticos que he tenido acceso, dice, oye, pero tú votaste así de este proyecto. Sí, pucha, la verdad que no alcancé a leerlo. Entonces yo, pero ¿qué responsabilidad tiene esta persona que está legislando? Y muchas veces no tiene conocimiento, opinan en base a lo que en ese minuto le pareció, pero sin una base que yo le exijo, una base de conocimiento profundo, ojalá científico, sino hágase asesorar por gente de verdad que le pueda aportar. Porque muchos de estos, yo cuando he conversado con algunos, opina como opinólogo, pero no con conocimiento de base. Entonces hay muchos temas que son realmente discutibles, como la homoparentalidad, por ejemplo, que no lo voy a entrar en el tema hoy día, pero yo sí, es un temazo para mí muy importante eso, por ejemplo. Roberto, qué importante lo que acaba de mencionar, Sí. Lucía, sobre todo porque hace referencia a la esperanza. Eso. Yo creo que ninguna persona puede sobrevivir a una condena, ¿no es cierto?, si no tiene una esperanza. Y en nuestro caso es aún, creo que, más negro nuestro futuro, porque ni siquiera tenemos esa esperanza, porque a nosotros se nos han negado además todos los beneficios intrapenitenciarios. No tenemos salida dominical, no tenemos talleres, tal como lo dice Lucía. ¿Puede alguien querer vivir de esa manera si no tiene ninguna luz, no tiene ningún futuro? Yo creo que no. Sí, pero tú estás agregando una cosa, que ahí se está infringiendo claramente los derechos que tiene esa persona. Y eso, Y el Estado en realidad tiene alguna deuda pendiente con esto también, incluso en tratados internacionales que ha suscrito, Sí, como el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no es cierto? Y que no, sencillamente no lo está cumpliendo referido a los derechos de los adultos mayores. Bueno, amigos, desgraciadamente el tiempo corre. La verdad hubiera querido todavía extenderme más, hubiéramos querido escuchar todos más de este interesante tema que también es tan desconocido. La gente se centra en sus actividades diarias y se olvida de una realidad que además la puede tener el que está al lado, que tiene que tener un familiar, un amigo que está en esta condición. Yo quiero agradecerle a don Giorgio, a Solange, a Lucía, habernos acompañado en este programa, amigos de En Jaque, y esperamos haber cumplido las expectativas con estos excelentes invitados una vez más, de haber puesto en el tapete, en este tablero de ajedrez En Jaque, un tema de la realidad nacional del cual se habla poco. Esperamos que haya sido de su interés, mándenos sus comentarios, agradecidos al canal que nos cobija UNFTV, y los esperamos para el próximo programa. Muchas gracias. Gracias.